Buen día. Ya para cerrar la competencia número 2, vamos a ver por último moléculas participantes en la inmunidad innata. Dentro de estas moléculas podemos encontrar a las citocinas y al complemento. Ya sabemos nosotros que las citocinas son moléculas de naturaleza glicoproteica que tienen un peso molecular que anda en el rango de los 15 a los 25 kilodaltones. Las citocinas tienen como función establecer una red de comunicación celular. Es la que va y actúa sobre receptores de la célula y le indica a esa célula qué es lo que debe hacer, si debe proliferar, si debe diferenciarse, si debe morir, etc. Hay una gran cantidad de poblaciones celulares que producen citocinas y la producción de citocinas se lleva a cabo al recibir un estímulo. La acción de las citocinas ya sabemos que se lleva a cabo a través de receptores de superficie específicos para ellas y esta acción puede ser autócrina, puede ser parácrina, puede ser endócrina. Las citocinas pueden ser redundantes, pueden ser antagonistas, pueden ser pleiotrópicas, etcétera. Todas estas características ya las vimos en la competencia 1 y si no las recuerdan, pueden ir al video de la clase correspondiente para que recuerden todas esas características. En esta imagen que ya vimos la competencia pasada, podemos observar el papel tan importante que tienen las citocinas para promover la inflamación. Citocinas como la interleucina 1, la interleucina 6, el TNF-alfa, la interleucina 8, que también se conoce como CXCL8 al ser una quimiosina, son muy importantes para promover la salida de las células de los vasos sanguíneos y que éstas acudan a los sitios de infección donde existe la presencia de microorganismos y que estas células colaboren con las células residentes para llevar a cabo la eliminación. Estas citocinas son producidas, como les dije hace un momento, por diferentes tipos celulares. Los macrófagos, las células dendríticas, juegan un papel muy importante en la producción de todas estas citocinas que participan en el fenómeno inflamatorio. Esta tablita ya se las había mostrado también y es la participación de las citocinas en la inmunidad innata. Tenemos al TNF-alfa y a la interleucina 1, aquí falta la interleucina 6, que son importantes promotores de la inflamación, ya que provocan que los vasos sanguíneos cercanos al sitio de la infección se activen, se dilaten, aumenten su permeabilidad vascular para que haya abundante salida de células y de líquido al sitio de la infección. Además, estas citocinas son pirógenos endógenos que van a difundir a través de la sangre y van a llegar a los centros termorreguladores del cerebro para inducir un aumento en la temperatura corporal, que también es un mecanismo de defensa. Los interferones de tipo 1 producidos en gran cantidad por las células dendríticas plasmacitoides tienen un papel muy importante en la resistencia a las infecciones causadas por los virus. La interleucina 8, que ya les dije que es una quimiosina que también se conoce como CXCL8, es un factor quimiotáctico muy importante que atrae neutrófilos principalmente a los sitios de infección, aunque también puede atraer basófilos o a linfocitos de efectores. El interferón gamma, como les había mencionado en alguna ocasión, es la citocina encargada de producir la activación de los macrófagos, es como la espinaca de los macrófagos para que estos se vuelvan más poderosos y puedan incrementar su función microbicida. La interleucina 12, que es producida por los macrófagos, hace que las células NK se activen y produzcan ese interferón gamma que los macrófagos requieren para poder incrementar su potencial microbicida. La interleucina 15 y la interleucina 18 ayudan a las células NK a activarse y a proliferar, mientras que la interleucina 10 y el TGF-beta o factor del crecimiento transformante beta son citocinas que van a regular o van a controlar el proceso inflamatorio para que éste no se salga de control o no se desregule y cause daño a los tejidos del hospedero una vez que el antígeno ha sido eliminado. Por último, vamos a ver
a complemento, al sistema de complemento, que como ustedes ya saben, este puede ser activado por 3 vías diferentes. Y estas vías son la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna, conocida también como alternativa. Las dos últimas que les mencioné, es decir, la vía de las lectinas y la vía alternativa, son parte fundamental de la inmunidad innata. La vía clásica, al utilizar como componente de activación un complejo antígeno-anticuerpo, forma parte de la inmunidad adaptativa. Sin embargo, la vía clásica es muy similar a la vía de las lectinas y es por esa razón que, a pesar de que estamos viendo inmunidad innata, también vamos a abordar la activación por la vía clásica. Al sistema de complemento podemos definirlo como un conjunto de más de 30 glicoproteínas que se encuentran en la sangre de todos los animales superiores. Estas glicoproteínas son producidas por las células hepáticas y algunas células del sistema inmunológico, principalmente los macrófagos. En condiciones normales, es decir, en ausencia de antígeno, estas glicoproteínas se encuentran inactivas. Cuando un antígeno entra al organismo, estas glicoproteínas se van a activar y la activación consiste en la escisión o ruptura proteolítica de estas glicoproteínas y la generación de dos fragmentos. Estos fragmentos tienen diferentes tamaños y generalmente al fragmento de menor tamaño se le coloca la letra A y al de mayor tamaño se le coloca la letra B. Algunos de estos fragmentos adquieren actividad proteolítica y ellos van a ser quienes rompan a las siguientes proteínas del complemento y por ello se dice que la actividad ocurre en cascada. Algunos de los fragmentos que se generen después de la ruptura proteolítica se van a unir directamente a la superficie microbiana. Algunos otros fragmentos pueden unirse también a la porción Fc de los anticuerpos que se encuentran unidos a un antígeno y otros pueden permanecer solubles. Cada uno de estos fragmentos cuenta con una función específica que vamos a ver más adelante. En esta tabla podemos observar a esas más de 30 glicoproteínas que conforman al sistema de complemento, clasificadas en diferentes grupos. Cada grupo o cada columna más bien representa uno de estos grupos. Así tenemos que algunas proteínas de complemento son los que van a participar en el proceso de activación, que es la primera columna. Podemos observar entre estos componentes que participan en la activación proteínas de complemento que se señalan o se denominan con la letra C de complementos y son seguidas de un número ordinario. Tenemos desde C1 hasta C9. Podemos observar que el componente C1 se divide en 3 subcomponentes que son C1Q, C1R y C1S. Hay algunos otros componentes que participan en la activación que reciben nombres especiales, como el factor B, el factor D, la properdina. Hay algunas lectinas, haciendo aquí la mención de que una lectina es una proteína que se une a azúcares. Ejemplos de lectinas que participan en la activación del complemento son la lectina de unión amanosa, así como las ficolinas. Tenemos también como participantes del proceso de activación de complemento a unas serin proteasas asociadas a manosa 1 y 2 que son semejantes en función a C1R y a C1S.
Eso lo vamos a ver con más detenimiento cuando entremos a ver la cascada de activación. En la segunda columna tenemos a las proteínas o glicoproteínas específicamente de complemento que participan en la regulación o en la inhibición de la activación de complemento, porque una vez que el antígeno es eliminado, pues la activación del complemento debe cesar, no debe continuar porque esto generaría daños a nuestros tejidos. Son estas proteínas que se encuentran en la segunda columna las encargadas de la inhibición del proceso de activación una vez que el antígeno es eliminado. En la tercera columna tenemos algunos receptores. Los fragmentos que se generan después de la activación del complemento ejercen su función a través de receptores que son los que están aquí. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, los mastocitos o células cebadas se activan y se degranulan debido a que sobre su superficie estas células poseen receptores para C3A y para C5A, que son fragmentos de complemento. Entonces, de esta manera, C3A y C5A ejercen su función, ya que se unen a los receptores que se encuentran sobre los mastocitos y provocan que estas células se activen y se degranulen. Otro ejemplo de estos receptores pues sería CR1, que también se conoce como CD35, que es un receptor que se encuentra sobre la superficie de los fagocitos. Recuerden ustedes que hay un proceso que se conoce como opsonización, que consiste en facilitar el proceso de la fagocitosis. Entonces el C3b es una opsonina que cuando se une al antígeno favorece que este antígeno sea fagocitado. La manera en la cual se facilita este proceso de fagocitosis es que los fagocitos tienen un receptor para ese C3b que a su vez se encuentra opsonizando al antígeno. El complemento puede activarse a través de 3 vías, que son la vía clásica, la vía alterna, conocida también como vía alternativa, y la vía de las lectinas. La vía clásica fue la primera vía que se descubrió. Sin embargo, es la última vía que se va a llevar a cabo, porque para que esta vía se active, para que la vía clásica se active, se requiere la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo. Y ustedes ya saben que los anticuerpos se generan hasta que la inmunidad adaptativa se encuentra encendida. La vía alternativa requiere, para iniciar su activación, únicamente la presencia de un microbio. ¿Qué microbio? El que sea. Aquí solamente se requiere la presencia de una superficie microbiana. Y en el caso de la vía de las lectinas, pues también necesitamos un microorganismo, pero no un microorganismo cualquiera. Debe de ser un microorganismo que sobre su superficie tenga ciertos azúcares, como por ejemplo la manosa o la N-acetilglucosamina. Entonces, como en estos dos casos, para que estas vías se activen, la vía alterna y la vía de las lectinas, solamente se requiere la presencia de microorganismo y no se requiere la presencia de un anticuerpo, pues estas son las primeras vías que se activan durante la inmunidad innata. Independientemente de la vía de la que estemos hablando, o sea, independientemente de la vía que sea activada, la meta o el objetivo de que estas vías se activen es la muerte del patógeno. Esa es la finalidad de que cualquiera de estas vías se active, y la eliminación del microorganismo patógeno puede llevarse a través de 3 maneras, que serían estimular una respuesta inflamatoria, opsonizar y facilitar la fagocitosis de los microorganismos patógenos,
o destruirlos de manera directa. Es decir, estas son las tres funciones que complemento tiene después de que se active por cualquiera de las tres vías anteriormente mencionadas. Además de que existen diferencias en los requerimientos que se van a necesitar para que una de estas vías se active, pues también va a haber diferencias en los pasos iniciales de la activación. Me explico. Para que la vía alternativa de complemento se active, dijimos que necesitamos solamente la presencia de una superficie microbiana cualquiera. Durante los pasos iniciales de la activación de complemento por la vía alternativa, vamos a necesitar de ciertas proteínas de complemento que participan de manera exclusiva en la vía alternativa. Estas proteínas exclusivas de la vía alternativa son el factor B, el factor D y la properdina. Entonces, si yo tengo una superficie microbiana cualquiera y tengo al factor B, al factor D y a la properdina, que van a participar durante los pasos iniciales de activación por la vía alternativa, yo voy a llegar a la generación de la C3 convertasa. La C3 convertasa está formada por ciertos fragmentos del complemento y la C3 convertasa tiene como función romper moléculas de una glicoproteína del complemento que se llama C3 y la va a romper, la va a activar en dos fragmentos, que serían el fragmento grande, que se denominaría C3b, y el fragmento pequeño, que se denominaría C3a. Para que la C3 convertasa sea generada durante la vía clásica, ya dijimos que necesitamos de la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo unido a ese antígeno, y como componente exclusivo de esta vía participa la glicoproteína del complemento que se denomina C1, que sería esto que está aquí. Y ya dijimos que C1 está conformada por tres subcomponentes que son C1Q, C1R y C1S. Una vez que C1 se une a las porciones FC de los anticuerpos que están unidos al antígeno, pues se va a llevar a cabo una serie de pasos que van a llevar a la generación de la C3 convertasa de esta vía, que de igual manera tiene como función la C3 convertasa romper moléculas de C3 en dos fragmentos, un fragmento grande que es C3b y un fragmento pequeñito que es C3a. Entonces aquí lo que se requiere durante los pasos iniciales para la vía clásica son un complejo antígeno anticuerpo y el componente de reconocimiento o de iniciación conocido como C1. En el caso de la vía de las lectinas, dijimos que requerimos una superficie microbiana que debe contener azúcares, como por ejemplo, ¿qué azúcares? La manosa o la N-acetilglucosamina. Y aquí vamos a necesitar la presencia de una lectina que participa de manera exclusiva en esta vía. Por eso la vía se llama vía de las lectinas. Quedamos que una lectina es una proteína que se une a azúcares. Y si ustedes observan la estructura de la lectina, que puede ser MBL o ficolinas, esos son ejemplos de lectinas. La MBL significa lectina de unión amanosa. Y pues la ficolina también es una proteína que se une a azúcares. Entonces necesitamos, como les digo, una superficie microbiana con azúcares como la manosa o la N-acetilglucosamina, y necesitamos como participante exclusivo en esta vía a las lectinas para poder formar la C3 convertasa, que ya dijimos cuál es su función. Después de que la C3 convertasa se forma en cualquiera de las vías, el siguiente paso es formar una C5 convertasa.
La C5 convertasa tiene como función romper moléculas de C5 en C5b y en C5a. C5b es el fragmento grande y C5a es el fragmento pequeño. De aquí en adelante, los pasos en las tres vías son idénticos y van a finalizar, las activaciones por cualquiera de estas vías van a finalizar con la formación de poros en la superficie microbiana que obviamente llevan a la destrucción microbiana. En esta imagen podemos observar a los participantes de cada una de las vías encerrados en azul, los participantes de la vía clásica, que van desde C1 hasta C9. En este caso, el componente que tiene, o los componentes que tienen los asteriscos, van a ser los componentes que participan de manera exclusiva en la vía correspondiente. Por ejemplo, en este caso, en la vía clásica, que son los que están encerrados en azul, hay participación desde C1 hasta C9. Y el participante exclusivo de esta vía va a ser C1. En el caso de los participantes de la vía alternativa son los que están encerrados en verde. C3, C5, C6, C7, C8, C9. Y participan de manera exclusiva en esta vía el factor B, el factor D y la properdina. Esos son los que participan única y exclusivamente en la activación por la vía alternativa. Los que están encerrados en color morado son los que participan en la vía de las lectinas, que son C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9. De manera exclusiva participan en esta vía las lectinas, que ya les dije que son proteínas que se unen a azúcares. Ejemplos de lectinas son la lectina de unión amanosa y las ficolinas. Estas son lectinas. ¿A qué se une la MBL? Pues su nombre lo indica, lectina de unión amanosa. La amanosa es el azúcar al cual se une la MBL. Y las ficolinas se unen a un azúcar que se llama N-acetilglucosamina. De manera exclusiva en la vía de las lectinas participan la serin proteasa de unión amanosa 1 y 2. Entonces vamos a iniciar con la activación de complemento por la vía alternativa, siendo la reacción más importante de esta vía el rompimiento de C3 en dos fragmentos. Un fragmento pequeño, al cual se le pone la letra A, y un fragmento grande, al cual se le pone la letra B. Este rompimiento de C3 ocurre de dos maneras. Primera forma en la que se va a romper C3 para generar los fragmentos activos. De manera continua, espontánea y en baja proporción, C3 siempre se está rompiendo. Siempre vamos a tener un rompimiento espontáneo en baja cantidad, pero de manera continua, de C3 en C3b y en C3a. Este rompimiento de C3 continuo, espontáneo y en baja cantidad es como un mecanismo de vigilancia, porque si en el organismo existe una superficie microbiana, C3 se va a unir a esa superficie microbiana. Una vez que C3b se una a la superficie microbiana, se va a iniciar la cascada de activación de complemento por la vía alternativa. Y con ello se va a llegar a la formación de la C3 convertasa. Y la C3 convertasa tiene como función romper, ahora sí, a gran escala, moléculas de C3. Esa sería la segunda forma en la que el C3 se rompe. Ya se rompe a gran escala porque ya hay presente un microorganismo en nuestro cuerpo. Ustedes pueden observar en esta imagen que este es C3. Esta es la proteína C3 que está formada por dos cadenas polipeptídicas. Una cadena polipeptídica que se denomina alfa y una cadena polipeptídica denominada beta. Ustedes pueden observar en esta imagen que C3 tiene un enlace tioéster interno. Así como está
C3 está inactiva. Para que se active necesita sufrir una escisión o ruptura proteolítica. Aquí podemos observar a C3b y a C3a. Recordemos que el rompimiento de C3 siempre está ocurriendo en nuestro organismo de manera espontánea, en baja cantidad y continuamente. Entonces, cuando C3 se rompe, la cadena que se rompe es la cadena alfa, como pueden observarlo. Y el fragmento grande, que es C3b, expone ahora el enlace tioéster. Aquí tenemos a los dos fragmentos que ya están activos. En caso de que en nuestro organismo no exista ningún antígeno, este C3b va a reaccionar con el agua y se va a inactivar. Este enlace tioéster que ya está expuesto es un enlace altamente reactivo. Lo que quiere es reaccionar con algo. ¿Con qué? Con lo que sea, pero quiere reaccionar con algo. Entonces, en caso de que no haya antígeno o algún microorganismo patógeno en nuestro cuerpo, esto va a reaccionar con agua y se va a inactivar. Pero si nosotros estamos infectados y hay un microorganismo patógeno en nuestro cuerpo, este enlace tioéster altamente reactivo pues va a reaccionar con los grupos OH que se encuentran sobre la superficie microbiana mediante un enlace covalente y se va a quedar unido a la superficie de ese antígeno. Aquí podemos observar cómo el C3b se une mediante un enlace covalente a la superficie de este microorganismo patógeno. Entonces vamos a ver toda la vía de activación. Aquí tenemos a los pasos iniciales, que ya quedamos que son pasos exclusivos de esta vía. Entonces tenemos el rompimiento espontáneo, rompimiento continuo y en baja cantidad o en baja proporción de C3 en dos fragmentos. Un fragmento grande, que es el C3b, y un fragmento pequeño, que es el C3a. En caso de que no haya antígeno en nuestro organismo, el C3b, que es el que tiene el enlace tioéster expuesto altamente reactivo, va a reaccionar con el agua y se va a inactivar. C3a es un fragmento que queda soluble. En caso de que el C3b, en caso de que haya un microorganismo patógeno en nuestro cuerpo, el C3b con su enlace tioéster altamente reactivo pues va a unirse a los grupos OH que hay sobre la superficie microbiana y ahí va a quedar unido. Posteriormente va a llegar otro componente del complemento que participa en la vía alternativa de manera exclusiva, que es el factor B. Llega el factor B y se une al C3b, que a su vez está unido a la superficie microbiana. Otra proteína de complemento que se llama factor D va a romper al factor B que se encuentra unido al C3b y lo va a romper en dos fragmentos. Un fragmento grande que va a ser BB y un fragmento pequeño que va a ser el fragmento BA. Este va a permanecer soluble, mientras que el fragmento grande, que es el fragmento BB, va a quedar unido al C3b. Estos dos fragmentos van a ser estabilizados para que no sean degradados por una proteína de complemento que se conoce como properdina. A este complejo C3b-BB se le conoce como la C3 convertasa de la vía alternativa. Ya sabemos que la C3 convertasa en cualquiera de las vías tiene como función romper, ahora sí a gran escala, moléculas de C3 en dos fragmentos. Un fragmento grande, que sería el C3b, y un fragmento pequeño que permanece soluble y que tiene funciones muy importantes porque son poderosos promotores de la inflamación
junto con C5A, y C3b va a unirse directamente a la superficie microbiana, o bien puede unirse a la C3 convertasa para entonces formar la C5 convertasa. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuál es la C5 convertasa de la vía alternativa, ustedes deben responder que la C5 convertasa en la vía alternativa está conformada por los fragmentos C3b, bb, C3b, mientras que la C3 convertasa de la vía alternativa está conformada por los fragmentos C3b, bb. ¿Qué función tiene la C5 convertasa? La C5 convertasa tiene como función romper moléculas de C5 en dos fragmentos. Un fragmento grande, que sería el C5b, y un fragmento pequeño que va a permanecer soluble, que sería C5a, que al igual que C3a es un promotor muy potente de la respuesta inflamatoria. C3b, que se une directamente a la superficie microbiana, tiene como función opsonizar a este microorganismo patógeno para facilitar su fagocitosis. Como ustedes pueden observar, en esta vía o en estos pasos iniciales de la activación por la vía alternativa, no participa C1, no participa C2 y tampoco participa C4. C1 es un participante exclusivo de la vía clásica, mientras que C2 y C4 participan tanto en la vía clásica como en la vía de las lectinas, pero no en la vía alternativa. Ahora bien, sobre la superficie de nuestras células, sobre la superficie de las células de los mamíferos, también existen grupos OH. Esto quiere decir que después del rompimiento espontáneo en baja proporción y continuo de C3 en C3b y en C3a, C3b pudiera unirse mediante su enlace tioéster a este grupo OH de nuestras células, y de hecho así ocurre. Sin embargo, la activación en nuestras células no continúa, ya que nosotros, o más bien nuestras células, tienen proteínas inhibidoras o reguladoras que no permiten que el proceso de activación sobre estas células continúen. Los microorganismos patógenos no tienen a estas proteínas inhibidoras o reguladoras de la activación de complemento, y es por eso que en las células microbianas, después de que el C3b se une, llega el factor B, el factor lo rompe en BB, llega la properdina y estabiliza ese complejo para que en las células microbianas el proceso de activación sí continúe, a diferencia de lo que sucede en nuestras células. Como resumen del inicio de la vía alternativa, podemos decir que la vía, o que más bien la activación por la vía alternativa ocurre en ausencia de anticuerpos. Aquí no es necesaria la presencia de un anticuerpo unido a un antígeno para que esta vía se active. En esta vía no hay participación de los primeros componentes de complemento como C1, C2 y C4. Ya dijimos que este es un participante exclusivo de la vía clásica. C2 y C4 participan solamente en la vía clásica y en la vía alternativa, en la vía de las lectinas, perdón, pero no en la vía alternativa. También sabemos que de manera espontánea, de manera normal, el C3 continuamente está siendo escindido en bajas cantidades para generar al C3b, que se va a unir de manera covalente a la superficie microbiana cuando esté presente el microorganismo en nuestro cuerpo, y de esta manera se inicia la activación del complemento por esta vía. Quedamos que después de la formación de la C5 convertasa en las tres vías, los pasos finales van a ser idénticos. ¿Y cuáles son estos pasos? Bueno, tenemos la formación de la C5 convertasa. Ya sabemos que la C5 convertasa en la vía alternativa está conformada por los fragmentos C3b, bb, C3b. Aquí tenemos a la C5 convertasa y sabemos que la función de la C5 convertasa es romper a C5 en dos fragmentos. Un fragmento pequeño que va a permanecer soluble, que es un promotor importante de la inflamación, conocido como C5A,
y un fragmento grande que va a quedar unido a la C5 convertasa, conocido como C5b. Posterior a la unión del C5b a la C5 convertasa, van a llegar los componentes que siguen. Y aquí es importante resaltar que desde C6 hasta C9, esos fragmentos no van a sufrir ruptura proteolítica, solamente van a formar parte del complejo de ataque a la membrana. Entonces, C6 es una proteína, una glicoproteína de complemento que se va a unir a C5b. Después de eso, secuencialmente, se va a unir C7. C7 se va a insertar en la bicapa lipídica y se va a llevar consigo al C5b y al C6. C7 acepta al otro componente de complemento que se denomina C8, que también se inserta en la bicapa lipídica, y C8 va a aceptar al componente de complemento que sigue en unirse, que es C9. C9 va a polimerizar, esto quiere decir que varias moléculas, hasta 15 moléculas de C9 van a unirse o insertarse en la bicapa lipídica y van a formar poros de aproximadamente 100 angstroms, ¿no? A este complejo formado por C5b, C6, C7, C8 y un polímero de hasta 15 moléculas de C9 lo conocemos como complejo de ataque a la membrana. Son poros que se generan en la superficie del microorganismo patógeno y que obviamente van a alterar el equilibrio osmótico de la célula microbiana. Por esos poros va a haber entrada y salida de agua, va a haber entrada y salida de algunos iones. Ese complejo de ataque a la membrana también va a desestabilizar o desorganizar a los lípidos de la membrana, y con ello se va a producir la lisis o destrucción de la célula microbiana. En esta tabla les muestro las proteínas que participan al inicio o en los pasos iniciales de la vía alternativa de complemento. Podemos observar en esta tabla cuál es la estructura de cada una de estas proteínas que participan en los pasos iniciales de la vía alternativa. Podemos observar la concentración sérica de cada una de ellas y su función. Aquí lo más importante a resaltar es que ya dijimos que C3, por ejemplo, es una glicoproteína que tiene un peso de 185 kilodaltones. Ya habíamos visto que estaba conformada por dos subunidades o dos cadenas polipeptídicas, una alfa y una beta, y que tiene un enlace tioéster interno. Aquí cabe resaltar que C3, al ser una de las reacciones más importantes en la activación de complemento, pues es la proteína que tiene mayor concentración sérica. Cuando C3 se rompe, se generan dos fragmentos, el C3b y el C3a. La función, como ya vimos, del C3b es unirse a la superficie microbiana mediante el enlace tioéster a los grupos OH que tiene el microbio en su superficie, y ahí se va a unir de manera covalente, funcionando como una opsonina, pero también formando parte de la C3 y de la C5 convertasa. Y sabemos que el C3a es el fragmento más pequeño que permanece soluble y que estimula poderosamente el proceso inflamatorio. El factor B es una glicoproteína de complemento que pues se va a unir al componente C3b. El factor B se rompe en dos fragmentos, que ya dijimos que era BB, que se quedaba unido al C3b, y en el BA, cuya función no se conoce con exactitud. Lo que sí se sabe es que BB es una serinproteasa, y esta serinproteasa va a ser la enzima activa de la C3 y de la C5 convertasa. Es decir, ya sabemos que la C3 convertasa está formada por C3b, BB, y que la función de la C3 convertasa es romper a C3. Bueno, pues quien en realidad rompe
a C3 va a ser BB. C3B es un componente nada más de la C3 convertasa, pero quien rompe a C3 en la C3 convertasa es el fragmento BB. Por eso dice que BB es una serin proteasa y es la enzima activa de la C3 y de la C5 convertasa, porque recordemos que la C5 convertasa está formada por C3B, BB, C3B. Entonces BB quien rompe a C5 en la C5 convertasa y es BB quien rompe al C3 en la C3 convertasa. El factor D pues es una serin proteasa también que va a tener como función romper al factor B en BB y en BA. Y la properdina tiene como función estabilizar a la C3 convertasa una vez que se forma. Estabiliza al C3B, BB. Y aquí tenemos una tablita que nos muestra lo mismo, pero para las glicoproteínas de complemento que participan en los pasos finales de la activación del complemento, que serían desde C5 hasta C9. C5 recordemos que se rompe en C5B y en C5A, y ya sabemos que C5A, al igual que C3A, es el fragmento pequeño que permanece soluble y que estimula muy potentemente el proceso inflamatorio. C5B va a ser el fragmento que va a iniciar la formación o el ensamblaje del complejo de ataque a la membrana. C6 se va a unir a C5B y va a aceptar que se una a él C7. C7 es otro componente del MAC que, al igual que C6, no sufre ruptura proteolítica, que se va a unir a C5B, C6 y se va a llevar a este complejo para insertarse en la bicapa lipídica. C8 también es un componente del complejo de ataque a la membrana que no sufre ruptura proteolítica, que se va a unir a C5B, C6, C7 y va a aceptar a C9 para que éste inicie su polimerización. C9 es un componente del MAC que se une a C5B, C6, C7, C8, polimeriza y forma los poros en la membrana del microorganismo que va a llevar a su lisis.